nos corremos de la historia para hablar un poquito de la actualidad. Ya estamos conectados para hablar con Alejandro Mancilla. Él es analista político, licenciado en Ciencias Políticas y dirigente de Avanza Libertad, el espacio de José Luis Espert. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al arranque. Buenos días, gracias por contactarse, ¿eh? Muy buenos días. A ver, qué difícil empezar a hablar de lo que es la actualidad y empezar a desandar tantos temas. Vamos a empezar un poco hablando de quizás lo que más nos lleva a este año, que son las elecciones. Te quiero preguntar a vos, como quizás uno de los referentes del espacio, incluso en La Matanza, corregime si me equivoco, ¿cómo viene el armado del Espert en provincia? Pues sabemos que él es ya precandidato. Estimamos todos que va a ser candidato finalmente para octubre, pero ¿cómo viene el armado del espacio, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional? En la provincia de Buenos Aires nosotros veníamos trabajando fuertemente ya con la candidatura de José Luis en su momento como candidato a gobernador, ¿no? Él se Sí. lanzó el 4 de noviembre del año pasado como candidato a gobernador allí en Palermo, pero previo a ello, ya en marzo del 2022, comenzamos a desarrollar ya esta temática de instalarlo como el sucesor de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Luego sobrevino este acuerdo político con Juntos por el Cambio. Creo que él vio una posibilidad mucho más interesante, aportando sus ideas y aportando su estructura política, que está fundamentada principalmente en la unión del Centro Democrático de la provincia de Buenos Aires, que conduce el arquitecto Hugo Bontempo. Digamos que desde allí él pudo tratar de consensuar con Juntos por el Cambio para unir criterios y bueno, y vio quizá viable su postulación como precandidato a presidente dentro de ese espacio, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires estamos bien, tenemos alrededor de 80 distritos organizados, casi Mm. todos dirigentes de la UCD de provincia de Buenos Aires, también con un apoyo importante de dirigentes del Partido Autonomista y de Republicanos Unidos. Digamos que en el territorio más importante del país estamos bastante bien aceitados. En el resto del país, lógicamente que cuando uno se postula como presidente de manera sorpresiva, hay que ir Lógico. viendo cómo se acepta la candidatura en el interior, ¿no? Yo ahora te tengo con este panorama, con este mapeo que me hiciste del espacio, tengo que preguntarte, ¿José Luis entonces va a estar en la interna de Juntos por el Cambio? ¿Va a ser candidato en la interna de Juntos por el Cambio? Esa es la idea, esa es la idea, formar parte de una línea interna dentro de Juntos por el Cambio para competir con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich y con algún candidato radical que se presente, que en este caso puede ser Facundo Manes. Eh, lo descarto Morales porque muy probablemente haga algún tipo de acuerdo político con Larreta, Claro. ¿no? Pero Manes, bueno, ya también está anotado para ser candidato. Nosotros venimos con una posición liberal, con un pensamiento vinculado al libre mercado, vinculado a la competencia, en todos los aspectos, no solamente en lo económico, sino también en lo político, y tratar de mostrar que somos capaces de instalar la idea mucho mejor, quizá, de la que la está instalando Milei en el campo de su espacio, ¿no? Eso, ahora vamos a hablar un poco de la relación con Javier Milei, porque en su momento estaban muy cercanos, pero ahora quizá no tanto, pero me quiero quedar con Juntos, en la interna Juntos por el Cambio. Tenemos entonces Larreta, Bullrich, Manes, Espert dentro de esa boleta. Bueno, entonces el espacio en provincia queda libre. ¿Van a apoyar a algún candidato o ustedes también van con el candidato de Avanza Libertad? La idea es tratar de competir también con algún candidato a gobernador propio, ¿no? Porque todo el trabajo que nosotros hemos realizado entre el 2018 y la actualidad fueron 5 años que venimos acompañando a José Luis en su, digamos, posición Mm. política. Primero en el 2019, que fue digamos, una especie de prueba piloto,
en donde realmente el liberalismo pudo introducirse en el debate presidencial que dio marco a la instalación de estas ideas, y que creo que fue el mejor que expuso sus pensamientos en ese debate, ¿no? Porque estaba Macri con Fernández, que se cruzaban con ciertas Sí, sí, con chicanas, chicanas. pero el que mejor expuso las ideas fue Espert. Hablando de... Sí, Entonces, perdón, seguí. no, entonces en el 2021 demostramos que en la provincia de Buenos Aires teníamos un trabajo bien desarrollado, obteniendo el 7,5% de votos, colocando 2 diputados nacionales, 3 diputados provinciales, 11 concejales en distintos puntos de la provincia. Y bueno, creo que eso tiene ya un valor muy importante para decir, en estas PASO también necesitamos tener un candidato gobernador competitivo que pueda enfrentarse con Santilli, con Grindetti, y no sé si el radicalismo presentará algún candidato también en provincia. Hablando de ideas, justamente, si miro rápido lo que es Juntos por el Cambio, tenemos a Rodríguez Larreta, tenemos a Bullrich, tenemos a Manes o algún otro radical. Entra como la parte más liberal, más allá de que pueda o no apoyar a otros de los candidatos en un futuro. Quizás se lo ve como el más distinto de todos dentro del espacio. Es algo que acercaba a Javier Milei en su momento, pero bueno, las diferencias fueron tal. Se habla mucho también de que Javier Milei podría acercarse. ¿Cómo lo ves esto? Y bueno, ¿qué fue lo que diferencia a ustedes a Milei para que quizás pensando bastante parecido, ustedes terminen definiéndose por otro espacio? O por otro tipo de alianza, por llamarlo de alguna manera. Digamos que las conjeturas personales entre Esper y Milei yo no las tengo muy en conocimiento del por qué se han distanciado, porque lógicamente más allá de lo político hay pasiones, hay intereses, hay Lógico. un montón de situaciones que rodean a las cuestiones políticas. Pero creo que en lo fáctico, Milei ha tirado algunas ideas que por lo menos en lo inmediato no van a ser posible concretarlas, ¿no? Entonces sí son de un impacto mediático importante, que tiene prensa, que tiene atención, si se puede decir, electoralista, pero eso no quiere decir que sea algo sencillo de realizar. Todas las propuestas que tiene José Luis Esper, que lo ha manifestado también en sus respectivos libros que ha publicado, el último, La Argentina Deseada, plantea primero reformas estructurales, ¿no? Para poder después sí lograr estabilizar la economía del país. La reforma laboral, la reforma impositiva, reformas del Estado. Yo particularmente, por ejemplo, con el tema de reforma laboral, me parece, y esto es una opinión personal, me parece que lo que hay que tratar de hacer, más que reformar la ley 20.744, es tratar de reformar el decreto reglamentario de esa ley, que lo ha firmado Martínez de Hoz y Videla, ¿no? Y que hasta ahora sigue vigente. Entonces creo que se necesita tener un decreto reglamentario de la democracia, en donde el presidente de la Nación, futuro, convoque a los dirigentes sindicales, a los empresarios, a los referentes rurales y bancarios, para decir, bueno, hagamos una reglamentación de la ley 20.744 adaptada a los tiempos, pero firmada por un gobierno democrático. Eso sí creo que hay que llevarlo adelante. Ahora, el distanciamiento con Milei tiene que ver con estas diferencias. ¿Quién expone mejor la idea liberal en el marco del debate político? Y en este caso creo que ha quedado demostrado que el que mejor se planta y el que mejor se presta a esta coyuntura política dentro del espacio liberal es Esper, sin lugar a dudas. Y además, bueno, Milei, digamos que quiere reencarnar un poco el primer Menem, ¿no? El tema es que el primer Menem, para lograr las transformaciones que llevó adelante, tuvo apoyo político
de su partido político, que era el justicialismo, que sigue siendo el justicialismo, y que en su momento tenía mayoría parlamentaria para poder llevar adelante esas modificaciones estructurales. Milei en ese aspecto no lo va a poder llevar adelante porque no va a tener mayoría parlamentaria y va a tener que andar negociando con uno y con otro para lograr establecer algún mecanismo de consenso que le permita, por ejemplo, instaurar la dolarización en la Argentina, ¿no? Claro, a ver, no es un ámbito utópico, se podría hacer, pero no va a tener el apoyo en caso de que llegue a ser presidente para realizarlo, porque, como decías vos, no va a tener la fuerza en las cámaras cuando eso es algo que se tiene que llegar de consenso claramente. Ahora, Alejandro, yo te quiero preguntar, ya la semana pasada se anunciaron nuevas medidas para detener o controlar un poco la inflación. Hoy mismo Sergio Massa, el ministro de Economía, va a estar anunciando nuevas. Se están viendo algunos movimientos que ya parecen unos, si se me permite, manotazos de ahogado que está haciendo el gobierno. ¿Vos cómo ves estos próximos meses? ¿Cómo, ya que está bastante tambaleando bastante el gobierno, cómo lo ves que va a llegar a las PASO primero y después a octubre? Porque la situación en la calle directamente, uno como cualquier transeúnte y vecino común, la está sufriendo fuerte. Sí, es muy complicado el panorama económico, por más que se tomen medidas vinculadas al consumo. La inflación va a seguir aumentando. Yo creo que el mes que viene vamos a tener una inflación casi del 9%. Esto es una cuestión que ya están llevando adelante varios analistas económicos en sus respectivas consultoras, analizando los precios y el consumo. Y va a ser imparable esto, ¿no? Porque si no se resuelven problemas de fondo, que principalmente está vinculados con las LELIQs, la emisión monetaria va a seguir afectando muchísimo la economía cotidiana de los argentinos. Ahora, el gobierno va a llegar a agosto de alguna manera bien parado. ¿Por qué? No porque los datos económicos le resulten positivos, sino que como ya tenemos la maquinita de imprimir billetes y vamos que van a empezar a repartir plata a los sectores que les son afines. Entonces vamos a empezar a ver en julio, agosto, antes de las PASO, pero principalmente después de mitad de junio y todo julio, viendo que va a haber planes para cualquier cosa y darle a los sectores más vinculados a su espacio político dinero en el bolsillo, aunque sea papelito de colores, pero es dinero en el bolsillo. Y con eso más o menos van a sostenerse de alguna manera en las PASO. Hablando de dinero en el bolsillo, el día de hoy comienzan a circular ya los billetes de 2000. Vamos un asterisco con una nota de color. Alejandro, te agradecemos este ratito que estuviste con nosotros al aire en el arranque en Radio Sónica. Y bueno, vamos a estar hablando más que en este año completamente movido en lo que el mundo de la política se refiere. Vamos a estar atentos y en comunicación permanente. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y muy amable por su tiempo también. Pasó Alejandro Mancilla, él es analista político, licenciado en Ciencias Políticas y dirigente de Avanza la Libertad, del espacio José Luis Espert, que nos estuvo comentando que, bueno, ya está definido que José Luis Espert va a ser precandidato dentro de Juntos por el Cambio, candidato a presidente, no a gobernador como se venía hablando. Esto que había anunciado el año pasado, bueno, se vio con el ingreso a este espacio. Va a jugar finalmente la interna con Burrich, Larreta y Manes, o vamos a ver qué pasa con Morales o algún otro dirigente. Quedó en claro la postura del espacio. Bueno, un poco las ideas, que también es lo que viene pregonando. Y se empiezan a definir, ¿no? Ya es hora de empezar a perfilar, digamos. El 24